Vivimos rodeados de cosas que creemos entender. Vemos edificios, calles, pantallas y personas todos los días, pero casi nunca pensamos en todo lo que tiene que funcionar para que el mundo no se detenga. Damos por hecho que la luz se enciende, que el agua fluye, que el tiempo avanza con normalidad, sin preguntarnos qué hay realmente detrás de todo eso. Existen sistemas que trabajan en silencio, mecanismos tan precisos que no admiten errores y personas que sostienen la vida moderna mientras la mayoría duerme. No aparecen en las noticias, no llaman la atención, pero de ellos depende que las ciudades sigan respirando y que la civilización continúe funcionando. Lo inquietante no es solo que existan, sino que dependemos de ellos todos los días sin darnos cuenta. Si algunos de estos sistemas fallaran ahora mismo, no en semanas ni en días, sino en cuestión de minutos, el mundo que conoces empezaría a desmoronarse. Hoy no vamos a hablar de lo visible ni de lo espectacular. Hoy vamos a revelar las cosas más importantes del mundo, aquellas que casi nadie nota. El mundo moderno funciona porque todo ocurre en el momento exacto. No un poco antes, no un poco después, sino en el instante preciso. Cuando envías un mensaje, cuando pagas con una tarjeta, cuando un avión despega o cuando un satélite envía una señal a la Tierra, todo depende de algo que casi nunca vemos ni cuestionamos, el tiempo perfectamente sincronizado. No hablamos del tiempo que marcan los relojes de pared o los teléfonos móviles, sino de un tiempo invisible, absoluto y extremadamente preciso. Un tiempo que no se mide en segundos comunes, sino en fracciones tan pequeñas que el ojo humano jamás podría percibirlas. Esa precisión es la que permite que el mundo digital, financiero y tecnológico funcione sin colapsar. En algún lugar del planeta, lejos de la vida cotidiana, existen relojes atómicos. No tienen manecillas ni números visibles, pero son los instrumentos de medición más exactos jamás creados por el ser humano. Su margen de error es tan pequeño que podrían funcionar millones de años sin atrasarse ni un solo segundo. Estos relojes no están hechos para que alguien los mire, sino para que todo el planeta dependa de ellos sin saberlo. Gracias a estos relojes, los satélites se comunican entre sí, los sistemas GPS pueden decirte con exactitud dónde estás parado y las redes de Internet saben qué información llega primero y cuál después. Cada transacción bancaria, cada transferencia digital y cada operación bursátil necesita saber el orden exacto de los acontecimientos. Si el tiempo no estuviera perfectamente sincronizado, el dinero simplemente no sabría a dónde ir. Lo más inquietante es que una diferencia de apenas microsegundos sería suficiente para generar errores masivos. Los sistemas no fallarían de forma espectacular, no habría explosiones ni alarmas inmediatas. Simplemente empezarían a cometer pequeños errores, y esos errores se acumularían hasta provocar el caos. Pagos duplicados, operaciones rechazadas, comunicaciones cruzadas, ubicaciones incorrectas. El GPS, por ejemplo, no funciona porque los satélites sepan dónde estás, sino porque saben exactamente qué hora es. Cada satélite envía una señal con una marca temporal precisa, y tu dispositivo calcula tu posición comparando esas diferencias de tiempo. Si ese reloj invisible se desajustara, aunque fuera mínimamente, podrías aparecer a kilómetros de donde realmente estás. Pero este sistema no solo mantiene en orden la tecnología. Mantiene en orden a la civilización. Los mercados financieros del mundo abren y cierran siguiendo una coreografía temporal exacta. Los servidores intercambian millones de datos por segundo sin chocar entre sí porque todos obedecen al mismo pulso invisible. Es como una orquesta gigantesca en la que ningún músico se ve, pero todos siguen el mismo compás. Lo extraordinario es que casi nadie piensa en esto. Vivimos nuestras vidas confiando en que el tiempo siempre estará ahí, avanzando con normalidad, sin saber que detrás de esa sensación cotidiana existe una infraestructura global que trabaja las 24 horas para que nada se desincronice. Si ese sistema desapareciera ahora mismo, el mundo no se detendría de golpe. Al principio todo parecería normal.
Pero en cuestión de minutos empezarían los errores, en horas llegarían las fallas graves y en muy poco tiempo la sociedad moderna se volvería irreconocible. Todo porque algo tan básico como el tiempo dejó de estar perfectamente alineado. Y lo más sorprendente de todo es que este sistema no busca ser visible, no busca reconocimiento. Su éxito depende precisamente de que nadie note que existe. Porque el día que el tiempo deje de ser invisible, será el día en que el mundo empiece a desordenarse. Las ciudades parecen lugares autosuficientes. Vemos supermercados llenos, restaurantes funcionando, estaciones de servicio abiertas y estanterías repletas de productos. Todo da la impresión de estar siempre disponible, como si el abastecimiento fuera algo automático e inagotable. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Las ciudades modernas producen muy poco de lo que consumen y dependen casi por completo de un flujo constante que llega desde fuera. Cada alimento, cada medicamento y cada objeto cotidiano ha recorrido un largo camino antes de llegar a tus manos. Detrás de algo tan simple como una barra de pan existe una cadena que comienza en el campo, pasa por fábricas, centros de distribución y rutas de transporte, y termina en una estantería iluminada. Camiones que circulan de noche, almacenes que nunca duermen y sistemas informáticos que calculan cantidades exactas trabajan sin pausa para que todo parezca normal. Este modelo se conoce como logística just-in-time. No está diseñado para resistir crisis prolongadas, sino para ser extremadamente eficiente. No acumula grandes reservas, no deja márgenes amplios de error. Funciona como una cinta transportadora gigante, mientras se mueve, todo fluye, cuando se detiene, incluso por poco tiempo, los problemas aparecen de inmediato. Lo inquietante es la velocidad con la que este equilibrio puede romperse. Diversos estudios muestran que, si el transporte de mercancías se interrumpiera por completo, muchas ciudades empezarían a quedarse sin alimentos básicos en apenas 3 días. Primero desaparecen los productos frescos, luego los básicos y finalmente todo aquello que damos por garantizado. El sistema no colapsa lentamente, colapsa en cascada. Pero el efecto no es solo material. A medida que las estanterías se vacían, cambia también el comportamiento de las personas. Aparece la ansiedad, el miedo a que mañana no haya lo suficiente y la urgencia por acumular. Incluso una interrupción breve puede generar reacciones desproporcionadas, acelerando un colapso que, en condiciones normales, podría haberse evitado. Y no se trata solo de comida. Medicamentos, combustible, productos de higiene, repuestos industriales y materiales esenciales siguen exactamente el mismo flujo constante. Hospitales, farmacias y servicios de emergencia dependen de que ese suministro no se interrumpa. Cuando el flujo se ralentiza, los problemas aparecen en muchos lugares al mismo tiempo. Lo más sorprendente es que este sistema funciona precisamente porque casi nadie piensa en él. Los camiones circulan fuera de nuestra vista, los centros logísticos están lejos de las zonas residenciales y gran parte del proceso está automatizado. Su éxito depende de pasar desapercibido y de que todo parezca estable. Vivimos confiando en que mañana las estanterías volverán a estar llenas, sin detenernos a pensar en la coreografía invisible que lo hace posible. Y, al igual que ocurre con otros sistemas esenciales, solo comprendemos su verdadera importancia cuando deja de funcionar. Porque cuando el abastecimiento se detiene, incluso por poco tiempo, la fragilidad de la vida moderna queda completamente expuesta. La electricidad es tan común en nuestra vida que rara vez pensamos en ella. Pulsamos un interruptor y la luz aparece. Conectamos un dispositivo y funciona. Todo parece simple, inmediato y confiable. Sin embargo, detrás de esa normalidad existe uno de los sistemas más delicados y complejos jamás construidos por el ser humano. A diferencia de otros recursos, la electricidad no puede almacenarse fácilmente en grandes cantidades. La mayor parte de la energía que se produce debe consumirse casi en el mismo instante en que se genera.
Esto significa que, en todo momento, la cantidad de electricidad producida debe coincidir con la cantidad que se está usando. Ni más, ni menos. Un desajuste pequeño es suficiente para generar problemas. Además, la demanda eléctrica cambia constantemente. No consumimos la misma energía a medianoche que a plena tarde, ni en invierno que en verano. Olas de calor, eventos masivos o picos inesperados obligan a las centrales a responder en segundos. Si la producción no se ajusta con rapidez, la red entra en una zona de riesgo donde cualquier fallo, por pequeño que sea, puede desencadenar consecuencias mayores. Las redes eléctricas funcionan como un equilibrio permanente. Centrales eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión están conectadas entre sí, manteniendo una frecuencia estable. Cuando esa frecuencia se altera, aunque sea de forma mínima, los sistemas de protección reaccionan automáticamente. Para evitar daños mayores, desconectan partes de la red, incluso si eso deja a millones de personas sin suministro. Lo inquietante es que muchos apagones no comienzan con grandes desastres. A veces se originan por una línea sobrecargada, una tormenta localizada, una ola de calor o un error humano aparentemente menor. El problema no es el fallo inicial, sino la forma en que se propaga. Una desconexión obliga a otras partes del sistema a absorber más carga, lo que genera nuevas desconexiones en cadena. Este efecto dominó no distingue fronteras. Las redes eléctricas suelen estar interconectadas entre regiones y países, lo que permite compartir energía, pero también propaga los problemas. Un fallo local puede viajar por la red y afectar zonas que están a cientos de kilómetros del punto original, convirtiendo un incidente técnico en un apagón de gran escala. Cuando la electricidad desaparece, la vida moderna empieza a desarmarse rápidamente. Semáforos dejan de funcionar, ascensores se detienen, los sistemas de pago se caen y las comunicaciones se vuelven inestables. Incluso servicios que no asociamos directamente con la energía, como el suministro de agua o el funcionamiento de hospitales, dependen de la electricidad para seguir operando. Para evitar este colapso, la red es vigilada constantemente. Operadores humanos y sistemas automáticos monitorean la demanda segundo a segundo, ajustando la producción y reaccionando ante cualquier variación inesperada. Su trabajo consiste en intervenir antes de que el problema sea visible, manteniendo la ilusión de que la electricidad siempre está ahí. Por eso, cuando ocurre un apagón, no sentimos solo la falta de luz. Sentimos la ruptura de un ritmo al que estamos completamente acostumbrados. El silencio repentino, la inmovilidad y la desconexión revelan hasta qué punto nuestra vida depende de un flujo eléctrico constante que casi nunca cuestionamos. Pero esa ilusión es frágil. La red eléctrica no es invencible, solo está cuidadosamente equilibrada. Funciona porque miles de decisiones se toman cada día para evitar el colapso. Y como ocurre con otros sistemas invisibles, solo comprendemos su verdadera importancia cuando la energía desaparece y el silencio eléctrico nos recuerda lo dependientes que somos de algo que casi nunca vemos. El agua es tan cotidiana que rara vez pensamos en su recorrido. Abrimos un grifo y fluye. Tiramos de una palanca y desaparece. Todo ocurre de forma silenciosa, limpia y aparentemente sencilla. Pero bajo esa normalidad existe una de las infraestructuras más extensas y olvidadas de la civilización moderna. Bajo las calles, edificios y ciudades enteras se extiende una red invisible de tuberías, válvulas, bombas y depósitos que funciona sin descanso. Algunas de estas conducciones llevan décadas, incluso más de un siglo, enterradas bajo tierra. Su misión es simple en apariencia: llevar agua potable hasta millones de personas y retirar aguas residuales sin que nadie tenga que pensarlo. A diferencia de otros sistemas, el del agua depende de la presión y del movimiento constante. El agua no aparece por sí sola, debe ser captada, tratada, impulsada y distribuida con precisión. Cada ciudad necesita mantener un equilibrio continuo entre lo que entra, lo que se consume y lo que se evacúa.
Un fallo en cualquier punto de la red puede afectar a barrios enteros en cuestión de horas. Además, el sistema del agua no solo transporta un recurso, también protege la salud pública. Antes de llegar a un hogar, el agua pasa por procesos de filtrado, desinfección y control constantes. Un pequeño error en este equilibrio puede permitir que bacterias o contaminantes se propaguen rápidamente. Por eso, gran parte del trabajo ocurre de forma preventiva, corrigiendo problemas antes de que se conviertan en una emergencia visible. Lo inquietante es que la mayoría de estas infraestructuras envejecen en silencio. Las tuberías se desgastan, se agrietan y pierden eficiencia sin señales visibles en la superficie. Cuando una falla se hace evidente, el problema ya suele ser grande. Calles inundadas, cortes de suministro o contaminación del agua son solo las consecuencias finales de un deterioro que llevaba años ocurriendo bajo tierra. Cuando el sistema falla, las consecuencias se multiplican. Escuelas cierran, hospitales activan protocolos de emergencia y las actividades cotidianas se vuelven imposibles. Incluso interrupciones breves pueden generar un impacto desproporcionado, porque el agua no es un lujo ni un servicio secundario, sino la base sobre la que funciona toda la vida urbana. Sin agua potable, la vida moderna se detiene rápidamente. Hospitales, industrias, servicios de emergencia y hogares dependen de un suministro constante y seguro. Incluso la electricidad y la logística, sistemas que ya vimos antes, necesitan agua para funcionar. La civilización no solo se ilumina con energía, también se sostiene con agua. Para evitar el colapso, este sistema es monitoreado y reparado de forma continua. Técnicos, ingenieros y operarios trabajan fuera de la vista, inspeccionando fugas, controlando la calidad del agua y manteniendo la presión adecuada. Su trabajo no busca ser visible, sino precisamente evitar que alguien note que la red existe. A diferencia de otros sistemas invisibles, el del agua rara vez recibe atención hasta que el problema ya está presente. No hay alarmas anticipadas para la mayoría de las personas. El deterioro avanza lentamente, bajo tierra, hasta que un día la normalidad se rompe y el sistema que siempre estuvo ahí se vuelve repentinamente protagonista. Y como ocurre con otros sistemas esenciales, solo pensamos en el agua cuando deja de llegar. Cuando el grifo se queda seco o cuando una ciudad entra en emergencia, comprendemos que debajo de nuestros pies existe una red silenciosa que hace posible la vida cotidiana. Una red que funciona mejor cuanto menos la notamos, pero de la que dependemos por completo cada día. Expirar es lo más automático que hacemos. No lo pensamos ni lo decidimos, simplemente ocurre. Sin embargo, en la vida moderna, el aire que respiramos rara vez es completamente natural. En hospitales, oficinas, escuelas, centros comerciales y edificios cerrados, el aire no entra libremente desde el exterior. Es captado, procesado y redistribuido de forma constante. Detrás de esta normalidad existe un sistema silencioso de ventilación y control ambiental. Conductos ocultos, filtros, sensores y máquinas trabajan sin descanso para mantener niveles adecuados de oxígeno, humedad y temperatura. Su función no es solo ofrecer comodidad, sino garantizar que esos espacios puedan ser habitados durante horas sin riesgos. En muchos lugares, este sistema es tan importante como la electricidad o el agua. Sin ventilación, el dióxido de carbono se acumula, el oxígeno disminuye y la sensación de fatiga aparece rápidamente. El cuerpo humano comienza a reaccionar incluso antes de que la mente identifique el problema. En espacios críticos como hospitales, el aire no solo se controla, se diseña. Se filtran bacterias, se regulan presiones y se separan zonas para evitar contagios. Una habitación puede tener presión positiva para proteger a un paciente, mientras otra mantiene presión negativa para aislar enfermedades. En los aviones, este sistema alcanza un nivel extremo. A miles de metros de altura, dentro de una estructura completamente sellada, el aire se renueva varias veces por hora.
Sin este control constante, un vuelo comercial simplemente no podría existir tal como lo conocemos. Lo inquietante es que estos sistemas deben funcionar de manera ininterrumpida. Una falla prolongada puede provocar acumulación de contaminantes, temperaturas extremas o niveles peligrosos de oxígeno. Cuando la ventilación se detiene, el cuerpo lo siente mucho antes de que aparezcan las alarmas. La calidad del aire influye directamente en nuestra concentración, nuestro descanso y nuestra salud a largo plazo. Espacios mal ventilados afectan el rendimiento cognitivo, aumentan el estrés y elevan el riesgo de enfermedades respiratorias, aunque no siempre lo notemos de inmediato. A pesar de su importancia, casi nadie piensa en el aire mientras todo funciona bien. Solo se vuelve visible cuando algo falla, cuando el ambiente se vuelve irrespirable o cuando el malestar se hace evidente. Su invisibilidad es parte de su éxito. Al igual que otros sistemas esenciales, el control del aire no busca atención ni reconocimiento. Funciona mejor cuando pasa desapercibido, cuando nadie se pregunta de dónde viene el aire que está respirando en ese momento. Y cuando ese equilibrio se rompe, comprendemos algo fundamental: la vida moderna no solo depende de lo que vemos y tocamos, sino también de aquello que respiramos sin notar. Un sistema invisible que nos rodea constantemente y del que dependemos mucho más de lo que imaginamos. Mientras la mayoría duerme, una parte del mundo permanece activa sin hacer ruido. No es una excepción ni algo ocasional, es una condición permanente de la vida moderna. Cada noche, cuando las luces se apagan en millones de hogares, otros espacios se iluminan para que todo continúe funcionando. No se trata solo de personas que trabajan de noche, sino de una red humana organizada para cubrir las horas más frágiles del día. Aquellas en las que un error pesa más, porque hay menos margen de reacción y menos apoyo inmediato. En salas de control, centros de monitoreo y edificios sin ventanas, operadores observan pantallas durante horas continuas. Analizan datos, detectan anomalías mínimas y toman decisiones silenciosas que nadie verá reflejadas en un titular, pero que sostienen la estabilidad de sistemas completos. En centrales eléctricas, por ejemplo, la noche no reduce la exigencia. La energía debe producirse de forma constante, equilibrando demanda y generación en tiempo real. Un fallo pequeño, mal interpretado, puede desencadenar apagones que afecten a ciudades enteras. En hospitales, el turno nocturno es especialmente delicado. Hay menos personal, menos movimiento y más silencio, pero las emergencias siguen ocurriendo. Muchas decisiones críticas se toman a esas horas, cuando el cansancio físico compite con la necesidad de actuar con precisión absoluta. El transporte también depende de esta vigilia permanente. Conductores, técnicos y controladores aseguran que trenes, aviones y redes logísticas sigan operativas. Gran parte del movimiento que ocurre de día se prepara, se revisa y se corrige durante la noche. Mientras tanto, los sistemas digitales no descansan. Técnicos supervisan servidores, redes de comunicación y centros de datos que deben mantenerse activos las 24 horas. Una caída nocturna puede afectar a millones de personas antes de que amanezca. La seguridad es otro pilar silencioso de la noche. Policías, bomberos y equipos de emergencia mantienen la vigilancia constante. Su trabajo no busca visibilidad, sino reacción inmediata cuando algo rompe la calma aparente. Este tipo de trabajos exige una adaptación profunda del cuerpo y la mente. El ser humano no está diseñado para permanecer alerta durante la madrugada, y aún así, millones de personas lo hacen de forma habitual y prolongada. Dormir de día, vivir a contrarreloj y desconectarse del ritmo social tiene consecuencias. Fatiga acumulada, estrés silencioso y una sensación de aislamiento forman parte del precio que se paga por sostener la continuidad del sistema. Con el tiempo, muchos de estos trabajadores desarrollan una relación distinta con el mundo. Viven entre turnos, amaneceres artificiales y noches que nunca son completamente tranquilas.
Cuando finalmente amanece y la ciudad despierta, su trabajo ya está hecho. Todo funciona, las luces se encienden y los servicios responden. Nadie piensa en lo que ocurrió horas antes. Esa es la paradoja final. El mundo parece estable porque alguien estuvo despierto cuando todos los demás dormían, sosteniendo un equilibrio invisible que casi nunca se reconoce. Las fallas más graves rara vez ocurren a plena luz del día. Suelen aparecer de madrugada, cuando la atención es más frágil y los equipos funcionan con personal reducido. A esa hora, cualquier error pesa más y se propaga con mayor rapidez. A las 3 de la mañana, el mundo está en su punto más vulnerable. Hay menos ojos vigilando, menos recursos disponibles y menos margen para reaccionar. Por eso, cuando algo falla en ese momento, las consecuencias pueden ser desproporcionadas. En una sala de control, una alarma puede sonar de forma casi imperceptible. Un cambio mínimo en un valor, una fluctuación que pasa desapercibida durante segundos críticos. Es en esos instantes cuando se decide si un problema se contiene o se convierte en un desastre. Muchas de las grandes catástrofes modernas comenzaron así. No con una explosión inmediata, sino con una pequeña anomalía ignorada o mal interpretada. La noche amplifica esos errores, porque el cansancio reduce la capacidad de reacción. En infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de agua, una falla nocturna puede escalar rápidamente. Lo que empieza como una interrupción localizada puede expandirse antes de que los equipos de refuerzo estén disponibles. En hospitales, una avería a esa hora implica decisiones difíciles. Equipos funcionando al límite, personal reducido y pacientes que dependen completamente de que todo siga operativo. La presión aumenta cuando cada minuto cuenta. El transporte también es especialmente sensible durante la madrugada. Señales, sistemas automáticos y controles dependen de supervisión constante. Un fallo sin corregir puede afectar a cientos de personas cuando el movimiento se reanuda. Los sistemas digitales no son una excepción. Servidores, centros de datos y redes globales deben mantenerse activos incluso de noche. Una caída a esa hora puede generar un efecto dominó que se extiende durante todo el día siguiente. En esos momentos, la experiencia del operador marca la diferencia. No hay tiempo para consultar manuales extensos ni esperar confirmaciones. La intuición, basada en años de trabajo, se vuelve crucial. El cansancio juega en contra. Después de horas de vigilancia continua, la mente tiende a bajar la guardia. Mantener la concentración absoluta en plena madrugada es uno de los mayores desafíos de estos trabajos. Muchas veces, cuando el problema se resuelve, nadie llega a enterarse. El sistema vuelve a la normalidad antes del amanecer y la vida sigue como si nada hubiera ocurrido. El éxito, paradójicamente, es invisible. Sin embargo, no todas las fallas se corrigen a tiempo. Algunas dejan marcas profundas, apagones, accidentes o pérdidas que se investigan durante años. Y casi siempre, el origen está en una noche silenciosa. A la mañana siguiente, los informes se leen con calma, pero las decisiones ya fueron tomadas horas antes. Lo que ocurrió a las 3 de la mañana definió el resto del día. Por eso, en la vida moderna, la madrugada no es un vacío, sino el momento en el que se pone a prueba la resistencia real de los sistemas que sostienen nuestro mundo. La vida moderna funciona gracias a sistemas que la mayoría de las personas no comprende y, en muchos casos, ni siquiera sabe que existen. No los vemos, no interactuamos con ellos de forma directa y rara vez pensamos en su funcionamiento. Sin embargo, cada día dependemos de ellos para realizar las acciones más básicas sin que nada falle. Desde que despertamos hasta que volvemos a dormir, interactuamos con infraestructuras invisibles. Electricidad, agua, comunicaciones, transporte y datos fluyen de manera constante sin exigir nuestra atención. Esta comodidad crea una ilusión peligrosa, la sensación de que todo funciona por sí solo. En realidad,
Estos sistemas están diseñados para operar en equilibrio permanente. No son estructuras estáticas, sino procesos dinámicos que requieren supervisión, ajustes continuos y decisiones humanas constantes. Cuando ese equilibrio se altera, incluso de forma mínima, las consecuencias pueden propagarse con rapidez. Un pequeño fallo en un punto específico puede afectar a miles o incluso millones de personas. Lo complejo de estos sistemas hace que muchas veces el problema no sea evidente de inmediato. La causa real puede estar lejos del lugar donde el efecto se manifiesta. La interconexión es una de sus mayores fortalezas, pero también su mayor debilidad. Cuando todo está conectado, una interrupción local puede desencadenar una reacción en cadena difícil de detener. El mundo moderno es eficiente, pero también frágil. Lo más inquietante es que confiamos en estos sistemas sin cuestionarlos. Asumimos que estarán disponibles cuando los necesitemos, que responderán de forma correcta y que alguien más se encargará de los problemas. Esa confianza absoluta reduce nuestra conciencia sobre su importancia real. Cuando ocurre una falla significativa, la reacción suele ser de sorpresa. Nos preguntamos cómo algo tan básico pudo dejar de funcionar. En realidad, lo extraño no es que fallen, sino que lo hagan tan pocas veces considerando su complejidad. Detrás de cada sistema hay protocolos, redundancias y planes de contingencia. Nada está dejado al azar. Aún así, ningún diseño puede prever todas las variables posibles, especialmente cuando intervienen factores humanos y condiciones extremas. El crecimiento acelerado de las ciudades y la tecnología ha aumentado esta dependencia. Cuanto más automatizado es el mundo, menos personas entienden cómo funciona. Esa brecha entre uso y comprensión sigue ampliándose. En muchos casos, solo tomamos conciencia de estos sistemas cuando dejan de operar. Un apagón, una caída de red o una interrupción del suministro nos obliga a enfrentarnos a nuestra vulnerabilidad colectiva. Durante esos momentos, la normalidad se revela como algo frágil. Estos eventos suelen generar incomodidad, ansiedad y una sensación de pérdida de control. De pronto, tareas simples se vuelven imposibles y comprendemos lo mucho que dependemos de estructuras que nunca vemos. La paradoja es clara: cuanto más avanzados son estos sistemas, menos visibles se vuelven. Su éxito depende precisamente de que nadie tenga que pensar en ellos. Funcionan mejor cuando pasan desapercibidos. Sin embargo, esa invisibilidad tiene un costo. Reduce el reconocimiento del esfuerzo humano que los mantiene activos y disminuye la preparación colectiva ante posibles fallas. Vivimos rodeados de complejidad, pero con una comprensión mínima. Entender que el mundo moderno se sostiene sobre sistemas invisibles no busca generar miedo, sino conciencia. Porque solo cuando comprendemos de qué dependemos, podemos valorar realmente la estabilidad que damos por sentada cada día. Imagina un día en el que nada funciona como debería. No se trata de una catástrofe inmediata ni de una explosión visible, sino de una interrupción silenciosa que se extiende poco a poco. Al principio, parecen fallas menores, pero pronto se revela que el problema es mucho más profundo. Las luces no se encienden, las comunicaciones fallan y los sistemas que damos por garantizados comienzan a desaparecer uno a uno. La vida cotidiana se vuelve extrañamente frágil, como si una capa invisible que la sostenía hubiera dejado de existir de repente. En las primeras horas, muchas personas intentan continuar con normalidad. Buscan soluciones rápidas, esperan que todo se restablezca pronto y confían en que alguien más está resolviendo el problema. La incertidumbre aún no se transforma en preocupación real. Con el paso del tiempo, la situación cambia. La ausencia de información genera ansiedad y la falta de servicios básicos comienza a sentirse con fuerza. Actividades simples, como comunicarse o desplazarse, se convierten en desafíos inesperados. Las ciudades, diseñadas para funcionar en continuo movimiento, empiezan a detenerse.
El silencio reemplaza al ruido habitual y los espacios se transforman de maneras que resultan inquietantes. Es entonces cuando se hace evidente lo dependientes que somos de los sistemas invisibles. Las personas comienzan a adaptarse de forma improvisada. Se organizan, comparten recursos y buscan nuevas formas de comunicación. La cooperación emerge como respuesta natural ante la incertidumbre. En hospitales, centros de emergencia y puntos críticos, el esfuerzo se multiplica. Los equipos trabajan bajo presión extrema para mantener operativos los servicios esenciales. Cada decisión pesa más que nunca, porque no hay margen para el error. A medida que pasan las horas, la percepción del tiempo cambia. Sin referencias claras ni rutinas habituales, el día se vuelve confuso. La espera se alarga y la sensación de control se debilita. Este tipo de escenarios no solo pone a prueba la infraestructura, sino también a las personas. La reacción colectiva revela tanto vulnerabilidad como resiliencia. El miedo convive con la capacidad de adaptarse. Finalmente, cuando el sistema comienza a recuperarse, el alivio es inmediato. Las luces regresan, las comunicaciones se restablecen y la normalidad vuelve de forma gradual. Sin embargo, algo ha cambiado. La experiencia deja una huella. Durante un instante, se hizo visible todo aquello que normalmente permanece oculto. Se reveló la fragilidad de la estabilidad cotidiana. Ese recuerdo persiste incluso cuando todo vuelve a funcionar. La confianza ciega se reemplaza por una comprensión más profunda de la interdependencia que define la vida moderna. El día que todo se detiene no siempre queda registrado como una gran catástrofe. A veces, es solo una interrupción breve, pero suficiente para cambiar nuestra forma de ver el mundo. Nos recuerda que el progreso no es solo tecnología, sino equilibrio, coordinación y personas que sostienen sistemas complejos sin buscar reconocimiento. Y cuando todo vuelve a la normalidad, respiramos aliviados, sabiendo que aquello que parecía garantizado depende de un delicado entramado que funciona mejor cuando pasa desapercibido. Si este video te hizo ver el mundo cotidiano de una forma distinta, considera suscribirte al canal. Aquí exploramos las ideas, sistemas e historias que influyen en nuestra vida sin que casi nunca las notemos. Gracias por acompañarnos hasta el final.